Y dentro de los trabajadores, pues también la Ciudad de México. Día a día vemos que crece este abandono a los pequeñines, ¿no? A los niños. Imagínense que en la Ciudad de México se han detectado más de 147 puntos donde se reúnen los chiquitines en condición de calle. ¿Cuál es la circunstancia por la que el gobierno del Distrito Federal no le entra al toro a este problema? ¿Por qué es que los niños no pueden ser recogidos por la autoridad, llevados a albergues donde se le pueda brindar servicios y atención? ¿Cuáles son las circunstancias? El día de hoy establecemos comunicación con la diputada Olivia Garza de los Santos. Ella es presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios y maneja este tema perfectamente bien con respecto a los pequeñines. Diputada, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? A tus órdenes, ¿no? Gracias a ti y a tu auditorio por escucharnos. Pues aquí desmenuzando este tipo de información porque grave, ¿no? El que tantos jovencitos, tantos pequeñines estén en la calle y día a día sigue creciendo. ¿En qué número están las cifras en el Distrito Federal con respecto a la situación de calle de los pequeñines y qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Bueno, sin lugar a dudas es un tema muy penoso, muy triste, ¿no? Que tantos niños veamos el día de hoy en la Ciudad de México en la calle, porque finalmente nos deja ver la crisis en la que se encuentra la Ciudad de México, que las mamás los tienen, una de dos, o los tienen abandonados a estos niños, o estos niños también algunos han sido robados de sus hogares, ¿no? Que están vinculados incluso pues con redes diversas, ¿no? Redes de trata. Nosotros el fin de semana estuvimos denunciando, no sé si por ahí viste la nota, las niñas en los cruceros, en los semáforos, que están vendiendo, traen la cajita de chicles, pero no solo están ofreciendo el chicle, ¿no? Sino también están ofreciendo ya sexo oral, ¿no? Entonces, y niñas de 12 años. Entonces, nosotros el día de ayer estuvimos en la Asamblea Legislativa, el día de hoy estuvimos en la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo, exhortando a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Seguridad Pública, pues a estar muy atentos de lo que está pasando con nuestros niños en la Ciudad de México y para que también la Secretaría de Desarrollo Social pues impulse un tema de política pública para rescatar a estos niños, como bien decías cuando iniciaste, para rescatar a estos niños y a estas niñas de la calle que se encuentran en situación de calle, algunos y otros desgraciadamente pues ya han sido presas de estas redes de delincuencia que hoy se encuentran en la Ciudad de México y que pues tenemos que estar respondiendo como legisladores y como sociedad. No es un problema nuevo que no habíamos visto que sucediera de esta forma, como este caso que a mí me denunciaron, pero que tampoco podemos permitir que el día de mañana sea una práctica común, ¿no? Entonces estamos pues exhortando a estas dos secretarías a que se pongan a trabajar, a que pues desgraciadamente la delincuencia innova, ¿no? O sea, crea nuevos tipos de delincuencia, atrapa de diferentes formas a los niños y el gobierno de la ciudad, pues uno tiene que estar muy atento y dos, tiene que tomar acciones muy claras para el combate de este tipo de acciones delictivas y pues muy tristes porque al final le están quitando, ahora sí que la niñez, le están robando la niñez a los niños en la Ciudad de México, no, y además, a las niñas. Y además yo te diría, diputada Olivia Garza de los Santos, que están formando personas que no van a tener valores, no van a tener respeto por la sociedad y que van a hacerle mucho daño a la sociedad en un futuro. ¿De qué manera se podría trabajar como para, primero, identificar quiénes son los que están en la calle? ¿Se ha establecido, por ejemplo, alguna norma, algún reglamento donde el gobierno del Distrito Federal por lo menos pudiera identificar a los jovencitos, saber cómo se llaman, qué edad tienen, cuál es su circunstancia, cuál es el programa que se podría aplicar como para rehabilitar a estos jovencitos? Tengo aquí un dato, más de 20,000 niños en situación de calle y en desamparo. ¿Cómo rescatarlos, diputada? Así es, fíjate que
de algunos la Secretaría de Desarrollo Social precisamente los tiene ubicados, pero bueno, la impresión que yo tengo es que 1,000 niños para una ciudad como la Ciudad de México en situación de calle, me parece que están pocos detectados, que tenemos, tristemente, yo creo que hay más que todavía no ubicamos, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que impulsar finalmente la Secretaría de Desarrollo Social una política pública para, de alguna manera, pues ayudar a estos niños que se encuentran en situación de calle, darles una oportunidad de vida que pues en sus casas y su hogar y la sociedad, ¿no? Se la ha negado, entonces sí recuperarlos. Como bien decías, habrá que crear albergues, habrá que crear espacios para que estos niños puedan ser rescatados, se lleven albergues y se les eduque, ¿no? Sí. No que los eduque en la calle, no que caigan en estas redes de delincuencia, que la verdad es que están muy atentos, ¿no? A ver niños vulnerables y tomarlos, apropiarse de ellos y de sus vidas y convertirlos en ganancias para gente muy mala que sabemos que están, ¿no? A final de cuentas la trata, ¿no? Exactamente, los lenones que hoy en día pareciera que la verdad es que combaten un punto y se generan ahora sí que otro tipo de prostitución infantil que pues que es muy terrible, muy triste, y muestra pues la crisis de valores que tenemos en la Ciudad de México y que tenemos que ponernos a trabajar sobre eso, ¿no? Ahora sí que el exhorto ahí está. Oye, Olivia, y no se podría desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por ejemplo, definir los recursos, etiquetarlos para que realmente le entren en esa situación. Veo que ponen, por ejemplo, cine ahí en el Zócalo capitalino y realmente están derrochando y desperdiciando recursos en cosas banales cuando en la calle hay 20,000 chiquitines muriéndose de hambre en una situación realmente crítica donde indiscutiblemente debe estar alguien regenteándolos o en la trata infantil. ¿De qué manera, vuelvo a preguntar, de qué manera la Asamblea Legislativa podría imponerle al Ejecutivo del Distrito Federal la obligación y si no, crearle una consecuencia legal, inclusive que se vayan los funcionarios a la cárcel por no atender este asunto, ¿no? Así es, bueno, nosotros estamos ahora sí que hoy subiendo un punto de acuerdo, haciendo un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social y estaremos pues muy atentos de cuáles son las acciones que se están tomando en el tema de política pública de los niños, porque finalmente, entre otras cosas, ¿no? El tema de que hay muchas madres solteras y que los niños están solos en las casas o educados por la televisión, hay una gran crisis de desintegración familiar, pues está perjudicando mucho lo que sucede, ¿no? Yo en mi tema también que manejo, que es el tema de reclusorios, a mí me da mucha tristeza ver el 70% es gente que viene de Iztapalapa y que finalmente pues no tuvieron ni una mamá ni un papá que estuviera pendiente de ellos, ¿no? Ni tampoco una autoridad que estuviera ahí pendiente como para suplir esa situación, ¿no? Porque vendría siendo obligación tanto de la autoridad como de los legisladores hacer leyes que sean más justas para la sociedad. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo puede contribuir? Como lo decías, ¿no? O sea, uno tenemos que impulsar la política pública, porque finalmente, si no lo ponemos el tema en el tema del debate, de los grandes problemas de la ciudad, y se reconoce que existe un problema, porque primero hay que reconocer que existe, porque si no, pues no lo atacan, ¿no? Entonces, ahorita estamos poniendo el tema, pues ya existe una problemática que hay que atacar. Y la otra, que se haga política pública y como bien decías, ¿no? Ahora que tengamos nosotros que autorizar presupuesto para la ciudad, pues revisar a detalle lo que se asigna de recursos a estos renglones. Y si no estuviera contemplado, pues contemplarlo y supervisar que se aplique, ¿no? Porque al final del camino, yo creo que tenemos que evaluar lo que hoy se autoriza o se aprueba también de recursos por parte de la Asamblea Legislativa para saber que está funcionando, que sí le llega a la gente que le tiene que llegar, que sí se está haciendo conciencia y rescatando a estos niños que hoy tenemos en las calles de la Ciudad de México
y que se establezcan protocolos muy claros, porque luego hay como toda una confusión entre las autoridades de quién se lleva al niño, ¿no? O si la Secretaría de Seguridad Pública, que si no me toca, no, que si Desarrollo Social, que si el DIF, que sí. Hay como muchas autoridades que convergen y de repente se pasan la bolita y nadie asume su responsabilidad. Entonces, y muchas veces esto pasa, diputada, que la ley es ambigua y no se hacen reglamentos. Ya ves que se hacen las leyes y se les olvidan muchas veces hacer los reglamentos. Yo creo que ahí habría que imponer desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sanciones a aquellos funcionarios que no hagan los reglamentos y que no cumplan con ellos, ¿no? ¿De qué manera podría la sociedad aportarte, por ejemplo, ubicación de dónde están esos jovencitos, como para que ustedes tomen realmente conciencia y les den una lista al gobierno del Distrito Federal y ya hagan algo, ¿no? Claro que sí. Mira, a mí me pueden contactar. Yo estoy en la Asamblea Legislativa. El teléfono es 51 19 80 y la extensión es la 2206. Y quien quiera acudir conmigo, yo los atiendo de manera personal, o quien tenga una lista y nos quiera dar los nombres o los domicilios, aunque sea vía telefónica, pues nosotros pues estamos muy interesados en que este tipo de situaciones tan tristes, porque es muy triste ver un niño en la calle abandonado, pues siga sucediendo en la Ciudad de México y que nadie haga nada, que pareciera que no existen cuando ahí están esos pobres niños. Olivia Garza de los Santos, realmente te agradezco muchísimo, realmente que nos des este tipo de información. ¿Me puedes repetir el teléfono? 5130 ajá 1980 1980 5130 1980. Mira, lo vamos a poner en el periódico El Punto Crítico y vamos a poner tu nombre y lo vamos a poner todos los días como para que quienes tengan intención de acercarse. Es que es desgarrador lo que está pasando, no es posible que sigamos por este camino. Yo te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y te agradecería muchísimo más el que nos puedas acompañar un sábado para que profundicemos sobre el tema. Con mucho gusto, claro que sí, nos ponemos de acuerdo y te acompaño en el programa, y créeme que lo que podamos ahora sí hacer por esos niños es bien para esos niños y bien para nosotros, para la sociedad. No podemos cerrar los ojos ante un problema tan triste. Así es, te agradezco infinitamente, diputada, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, saludo a tu auditorio. Es la diputada Olivia Garza de los Santos. Realmente allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal falta que se pongan a trabajar en serio, porque no es posible que sigan habiendo este tipo de abusos, estas situaciones desgarradoras, y no se hayan hecho leyes, reglamentos que obliguen a los funcionarios a no seguir sirviéndose de la sociedad y gente que está tan maltratada. No es posible que se siga permitiendo este tipo de cosas. Deberían refundirlos en las cárceles y en cárceles, pero espantosas, a estos funcionarios que se aprovechan de la situación de estos jovencitos y de esta gente que está en la calle. Ni más ni menos, el día de hoy vi que en Humboldt ya cerraron la calle de Humboldt, como les dije la semana pasada, la delegación Cuauhtémoc ya cerró la calle. Y van a ver que en ese lugar se va a hacer un foco de gente en condición de calle, durmiendo en la calle y propiciada por el mismo gobierno del Distrito Federal, que luego llegan y les cobran el derecho de piso a dormir en la calle, en la banqueta. No es posible que esto siga sucediendo en la Ciudad de México.